cuando no se obstruye por completo se llama suboclusión. La suboclusión es bastante frecuente. Es probable que ustedes hayan hecho alguna vez alguna suboclusión intestinal. ¿Alguien estaba estreñido? ¿Alguien se estreñe de las chicas? Y a veces no sienten que cuando se estreñen y no pueden evacuar, no se distienden un poquito y no quieren comer o tienen náuseas. Esa es una suboclusión. ¿Cuál es el tratamiento? Métete un laxante o te ponen a veces enemas, supositorios y ¡pum! Ya está. Y eso es desobstruyes una suboclusión. Mecánica, iliomecánico, paralítica, ilioobstructiva. ¿De acuerdo? Ahora, puede haber una combinación de ambas. ¿Cuándo? ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando tienes una hernia más un problema de electrolitos. ¿Ya está? Iliomecánico, ahí está, estructural, adherencias, hernias, neoplasias, abscesos, vólvulos. Ilioparalítico, postoperatorio, pancreatitis, peritonitis, metabólico, la sepsis. Miren, una pancreatitis. Por la pancreatitis secundariamente se puede comprometer el ilio, puede darte un ilio de manera secundaria. Ahí tienes antecedentes. Por eso es importante que en los antecedentes patológicos pregunten por cirugías. ¿Y qué les interesaría saber de esta cirugía? ¿Solamente si te han operado? El tipo de cirugía. Una cosa es como a ella, programada, de emergencia y electiva. Si es de emergencia, esas tienen más probabilidad. ¿Cierto? Ese es el tema. ¿Ya? Si es que tiene algún cambio en el hábito intestinal, los cólicos biliares, pacientes que tienen postración prolongada, o sea, están postrados, esos también tienen más predisposición. ¿Y por qué la postración? Porque ahí están los famosos fecalomas. ¿Han visto que los abuelitos son bastante estreñidos? Ellos se acumulan de caca en sus intestinos y no sale. ¿Y qué produce? Un cuadro de suboclusión intestinal o de obstrucción. Cuando el tratamiento es fácil, le pones un enema y termina evacuando. Pero aquí viene lo importante. Cuando tienes una obstrucción intestinal, van a producirse tres fases en el órgano. Una fase lesional o inicial, una fase reaccional o de estado y una fase terminal. Es decir, que todo paciente que se obstruye, sea por iliomecánico o por ilio funcional, tiene tres fases en la fisiopatología. Y esto es lo que nos debe interesar. No tanto que lo mecánico o lo funcional, sino lo que produce, que es la consecuencia. Fase lesional o inicial. Alteraciones en la motilidad intestinal. Se acumula el gas, acumule de líquidos. ¿Y qué pasa cuando hay algo que algo que se obstruye? La flora comienza a crecer ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes la parálisis, los intestinos dejan de moverse, el gas se sigue acumulando, te sigues distendiendo, pero acúmulo de la flora intestinal. ¿Y qué es lo que pasa? Te distiendes en la primera fase y comienza la proliferación bacteriana. ¿Tenemos bacterias en el colon o no? Sí. Todo. Sí. Por tanto es aprófita, pero si no tiene dónde moverse, es como un agua estancada, se pudre, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones de la motilidad intestinal producen obstrucción, cambio bioeléctrico, aumento de la peristalsis. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí ¿qué piensan que esperarían encontrar en la auscultación de los pacientes con obstrucción intestinal? Si el intestino está paralizado. Ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿sí o no? O abolidos, ¿cierto? Silencio abdominal. Pero, primero, el intestino, recuerden, que tiene mecanismos de defensa, así como el pulmón, como el riñón. ¿Qué hace primero? Ruidos de lucha. Primero comienza a trata de desobstruirse. Por eso escuchan los ruidos hidroaéreos aumentados, que se llama borborismo, y que tienen un timbre metálico. El timbre metálico es como metal, como que trata de desobstruir el organismo.
Y después que pasa eso, que son los ruidos de lucha, viene el silencio abdominal. O sea, al inicio encuentras más bien ruidos incrementados, no solamente en cantidad, sino en el timbre, es un timbre metálico. ¿Y eso qué significa? Que se está dilatando las asas intestinales. Luego se acumula el gas. ¿Por qué? Porque nosotros deglutimos aire al hablar. Hay fermentación bacteriana. ¿Qué es lo que pasa? Se neutraliza el bicarbonato de las secreciones biliar y pancreática, por eso es que el pH se comienza a tornar ácido y hay nitrógeno que es mal absorbido por la mucosa. Entonces, todo esto que produce fermentación, acúmulo de gas, te comienzas a llenar de gases. Entonces, pregunta, ¿es entonces que una obstrucción intestinal lo normal sería que la persona elimine flatos o no? ¿Que elimine gases o no? Podría ser hasta cierto punto razonable, pero va a llegar un momento en que ya no lo puede hacer. Porque es tanta la cantidad que genera y tanta la obstrucción que ya no los elimina. ¿Y qué pasa después? Acúmulo de líquidos. A eso se llama efecto de tercer espacio. O sea, que hay acúmulo de líquidos ¿en qué? En el tercer espacio. ¿A qué es el tercer espacio? A ese espacio que tienes tan distendido, comienza a llenarse de líquidos. Y el paciente, ¿por qué? Por aumento de la presión hidrostática. Fíjense, secuestro de líquidos. Por eso es que el paciente se deshidrata. Y tú dices, ¿pero por dónde? Y no está perdiendo, pero está acumulando en la obstrucción. Y luego viene el acúmulo de la flora intestinal, porque hay un estancamiento del contenido intestinal. Sobrecrecen las bacterias. ¿Qué bacterias tenemos en el colon? Gram negativos y anaerobios, que son los peores. Hay pérdida de líquidos, por eso te deshidratas, por secuestro en el tercer espacio, disminuye la absorción, ya no sirve esa mucosa. ¿Y qué terminas haciendo con esa mucosa inflamada? Genera mediadores inflamatorios. O sea, lo que parecía un tema tan sencillo termina siendo un proceso inflamatorio del intestino. Primera fase entonces. Pasas a la segunda. Fase reaccional o de estado, que se caracteriza por un secuestro progresivo de líquidos. Aumenta la presión intraluminal, pierdes progresivamente líquidos, pero aquí ya viene un fenómeno, que las asas intestinales se comienzan a dilatar, a edematizar. Así como ustedes ven el edema de las piernas en los pacientes, las asas intestinales se dilatan. ¿Y cómo te das cuenta? Porque las asas son brillosas, se ponen tensas y cuando están edematizadas pueden absorber o no. La mucosa se despule, ya no existiría mucosa. Hay pérdida de líquidos. ¿Y el paciente hacia dónde se va? Si ya tenías pérdida de líquidos anteriormente y ahora con esto peor, te deshidratas y puede llevar a hipovolemia. Y además que vas a tener disminución del cloro, disturbios hidroelectrolíticos. Puede tener acidosis y sobre todo alcalosis metabólica. Pregunta de examen, ¿y por qué la alcalosis metabólica? Porque todo paciente deshidratado, su ácido base es alcalosis metabólica. Entonces miren qué importante esto de acá. Entonces el paciente con la finalidad de tratar de regular su homeostasis, ¿qué hace? Aumenta la secreción de hormona antidiurética. ¿Para qué? Para tratar de compensar esa hipovolemia. ¿Se acuerdan los mecanismos le da sed pero no lo puede tomar? Pero si lo toma, ¿qué va a pasar? Lo va a vomitar. Entonces la antidiurética funciona. ¿Y qué termina el paciente haciendo? Oliguria por secuestro de fluidos. Entonces el paciente hay que hidratarlo bien. Pero no está la solución ahí porque estás tratando la consecuencia. ¿Qué tendrías que tratar? La causa de la obstrucción. Si es funcional, más fácil. Pero si es estructural, llama al cirujano. Alteración, en la misma fase que estamos, alteraciones de la vascularización de las asas distendidas. Antes los vasos no participaban, ahora sí. Aumenta la presión intraluminal, agresión bacteriana, el edema de las asas y comienzan a acumularse una serie de sustancias de mediadores inflamatorios. Hace que fracase la microcirculación y por eso dicen que estos agentes de obstrucción, al haber un incremento de la proliferación bacteriana y de sus toxinas, ¿qué terminan haciendo? Sepsis. Sepsis de foco intestinal. O sea, que nuestra propia flora
va en contra de nosotros mismos. Miren, ¿ah? Y por último viene un fenómeno que termina de completar todo, que se llama translocación bacteriana. Translocación, ¿qué significa translocación? Pase de un sitio a otro. Por tanto, la alteración de la flora, bacterias que pueden ser patógenas, endotoxinas, hay pérdida de la integridad del intestino, se llama rotura de la barrera intestinal, y los gérmenes pasan directo del intestino a la circulación sistémica. ¿Y qué hacen? Bacteriemia. Y ahí terminas complicándote la vida. La sepsis, el shock séptico y todo lo que ves. Entonces miren todo lo que tiene como paciente. No es juego tener una... Yo le tengo miedo a las obstrucciones intestinales, porque hemos visto bastantes pacientes y encima los operan y vuelven a ser operados, y como tiene que ver con la presión oncótica, disminuye la albúmina, no puedes comer y más aumento del edema. Y ahí está todo el círculo vicioso, translocación bacteriana y todo lo que produce básicamente liberación de endotoxinas, bacterias por todo lado, y terminas haciendo un compromiso infeccioso severo. Y la fase terminal, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene shock séptico, puede haber shock hipovolémico, o sea, ya viene la consecuencia de todo lo que hemos hablado. Pero hay algo que es bien importante: el síndrome compartimental. Ustedes han escuchado los traumas abdominales. Colombia ha sido un país muy violento en sus tiempos del terrorismo, de Colombia, narcoterrorismo. ¿Han escuchado ustedes de la bolsa de Bogotá? Hay pacientes que los operan y cuando tienen tanta contenido intraabdominal, que la tela cuando abres, operas y después quieres cerrar, ya no entran las asas y se quedan afuera. Ya no te da la piel porque tienes tanta presión intraabdominal que haces un compartimental. El compartimental significa que las estructuras que están dentro de una cavidad, en este caso la abdominal, ya no pueden estar ahí metidas, tienen que salirse. ¿Y qué les hacían en esos tiempos? Porque no los podías coser. Agarraban ellos de guerra la bolsa de los sueros, la abrían, la mandaban a esterilizar y la bolsa te la daban abierta. Y esa es la que cosían acá. Y te dejaban, esa se llama la famosa bolsa de Bogotá. Hasta ahora la utilizan los cirujanos. Cuando no te cabe todo acá, ¿qué hacen? Bolsa de Bogotá. Y tú ves los intestinos delante de la bolsa, detrás de la bolsa. No, ¿por qué? Es que tienes que esperar a que baje, porque estás en la fase terminal. Están tus asas tan edematizadas que tienes que esperar a que baje, y en 2 o 3 días intentas, sacas. Si no puedes cerrar, vuelves a lavar y vuelves a meter otra bolsa. Total, es sacar una bolsa y coser por otra. Pero miren todo lo que pasa. Pero esto finalmente, cuando tienes una presión tan alta dentro del abdomen, ¿qué terminas haciendo? Falla orgánica. En la sepsis abdominal es una catástrofe el organismo. Cuidado. Y esto son lesiones que se autoperpetúan. ¿Por qué? La génesis, disminución de la absorción y aumento de la secreción. Alguien dirá, diarrea. No, pero de los segmentos que están con un aumento de la presión intraluminal. O sea, ustedes se dan cuenta que si uno mide la presión dentro del asa que está distendida, es tan alta la presión que los intestinos están a punto de romperse. Y no es que se rompan, sino que eso se transmite a la pared abdominal. Por eso es que el abdomen está tan tenso, doloroso, y que puede tener rebote. Y todo lo que hemos mencionado del secuestro de fluidos, el paciente se torna hipovolémico, hace shock porque la infección. Aparte que van a haber una serie de desórdenes analíticos, hiperglicemia porque los pacientes se estresan, aumenta la reacción adrenérgica, la necrosis del intestino cuando ya el intestino sufre, se necrosa, se muere y produce aumento de las amilasas, leucocitosis, hay deshidratación, por eso aumenta la uricreatinina, eso ya hemos dicho que en nefro que se llama hiperazoemia, ¿cierto? Aumenta la lactato deshidrogenasa, gangrena intestinal, y hay hemoconcentración, porque hay tanta pérdida de plasma. ¿Se acuerdan de la gráfica que hicimos atrás? Hay tanta pérdida de plasma y secuestro que tú no pierdes hematocrito, y más bien en el contexto de este paciente
Si la hemoglobina de un paciente normal era 14 y ahora con este cuadro tienes a 18, ¿qué significa? Está hemoconcentrado. ¿Es bueno o es malo? Malo. Y encima, si te dice que tiene la uri y la creatinina elevada, ¿qué dices? Consecuencia lógica. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes tienen que ir analizando así. Hemoconcentrado, ya saben que es hemoconcentrado. El cuadro clínico, dolor abdominal. No hay obstrucción abdominal o suboclusión intestinal sin dolor. No existe. Náuseas y vómitos. Dicen que las náuseas y los vómitos, mientras más alta es la obstrucción, como el síndrome pilórico, más propensión a tener náuseas y vómitos. Distensión abdominal, primero puedes tener diarrea junto con los ruidos de lucha, pero después, nada. ¿Y a la perfusión qué tendrías? Hipersonia, o sea, tendrías timpanismo, porque es aire. Sí. Puede haber dolor, pero va a depender, ¿no? Depende del tipo de intestino que se obstruya. Básicamente, el periumbilical es el intestino delgado. En el hipogastrio o flancos puede ser intestino grueso. Te da el ilio mecánico un dolor cólico de tipo intensidad variable. Y yo a veces, de verdad, que cuando han comido algo que les ha caído pesado y les da cólico intestinal, un cólico abdominal es horrible, no el cólico. Imagínense estar con esto permanentemente. Porque el intestino que se obstruye duele y así está, juega. Y tienes esos dolores y dolores, es horrible. Y cuando hay shock, el dolor disminuye o desaparece, caballero. O sea, ya venciste todos tus mecanismos. Las náuseas y los vómitos por regurgitación de las asas, más tempranos cuanto más alta sea la obstrucción. Pregunta de examen. O sea, que si tú tienes una obstrucción del colon, la náusea y el vómito probablemente no sea la principal manifestación. Pero si tienes intestino delgado, sí. Y otra cosa también importante, ¿eh? El vómito puede ser de contenido de alimentos, ¿o no? No. Sí, claro. Claro, pero también puedes vomitar caca. Y eso se llama vómito fecaloideo. Vómito fecaloideo. Cuidado. Imagínate que se te salgan las deposiciones por la boca. Significa que tienes una obstrucción pero fatal, o sea, es demasiado importante, imagínate. ¿De acuerdo? El paciente puede aparecer deshidratado con sed intensa y oliguria. Entonces, en la distensión abdominal, el ilio mecánico puede ser discreta la distensión y en el ilio dinámico es difusa. Ausencia de heces y gases y la obstrucción es completa. Puede haber diarrea, miren, sobre todo al inicio de la obstrucción o incluso cuando hay isquemia de las asas, cuando ya hay sufrimiento de las asas. Ahí tienen algunas de las características. Esto es bastante variable, pero tienen que buscarlo. Ahora, recuerden que en medicina nada es absoluto, ¿ah? O sea, ustedes pueden encontrar problemas muy aparatosos, mucho cuadro clínico y no parecer, ¿no? Entonces, pero básicamente el dolor abdominal en un ilio mecánico simple, ilio mecánico complicado y en el ilio dinámico. El adinámico es el que se produce por problema funcional. ¿Qué tienen que ir a buscar básicamente de lo que hemos hablado? Deshidratación. Eso es lo primero que tienen que ir a buscar. Porque si hemos dicho que dentro de la fisiopatología este tipo de shock, ¿no es cierto?, cursa con hipovolemia y con la fase de deshidratación, entonces van a tener ustedes problemas de deshidratación. Taquicárdico, piel seca, sudorosa, signo de pliegue positivo. Cuidado con el dolor. Y al final ese abdomen es intocable. Un abdomen peritoneal, con defensa. Tú le pones la mano y el paciente te la retira. ¿O qué hace? Aumento de la contractura de los músculos. A eso se llama rebote. ¿De acuerdo? Si la obstrucción, que puede ser crónica, que es raro, con tumores, de repente el paciente no come y puede tener signos de alguna enfermedad sistémica que la ataque. La temperatura, puede haber fiebre siempre que haya compromiso vascular o perforación del intestino. El intestino se puede perforar por aumento de la presión del intraluminal, se puede perforar. Pulso, bueno, el pulso típico de un paciente taquicárdico,
Y la exploración del abdomen. ¿Qué les gustaría saber en la inspección para examinar en un paciente para que sepan la causa de la obstrucción intestinal? Miran distensión, miran cicatrices. Cuando el abdomen se distiende de manera homogénea, ese es funcional. Cuando el abdomen se distiende más en un lado que en otro, uno lo ve asimétrico, uno dice, ese es mecánico. ¿De acuerdo? Puede ver que también uno lo mire y vean los movimientos intestinales. Claro, porque eso está haciendo de lucha. Y puede haber el signo de Bloomberg. A ver, cuando ustedes examinan el punto de McBurn para la apendicitis, ¿dónde es McBurn? Tienen el tercio medio, tienen el ombligo y la cresta ilíaca antero superior, una línea, lo dividen en 3 tercios, el tercio externo. Ustedes presionan y si duele, McBurn y positivo. Pero cuando sacan, ingresan y sacan rápido, ese rebote, a eso se llama Bloomberg o rebote. Es tan igual como si fuera el McBurn y duele horrible porque es un signo de defensa peritoneal. Matidez en tablero de damas, porque a veces está tan tenso con acúmulo de líquido, o puede haber el signo de Von Wall, que es el timpanismo en la región central y timpanismo en flancos, que ustedes pueden ver si es en la región central solo acá y dicen intestino delgado, y si es en flancos, intestino grueso, claro, pues es el marco colónico. El intestino delgado está centralizado hacia el ombligo. A la auscultación, al inicio, ruidos intestinales aumentados con timbre metálico. Se llaman ruidos de lucha. Y después, ruidos respiratorios y cardíacos transmitidos. El signo de Craybrock, pregunta de examen. Como ya hay silencio, escucho aquí, pero escucho los sonidos del paciente del corazón, porque ya no hay ruidos hidroaéreos, ya no me distraen. O sea, escucho lo del corazón o lo de los pulmones, porque ya hay una parálisis, hay silencio abdominal. ¿De acuerdo? Es como el asma. El asmático, ¿cierto? Primero sibila, horrible, y cuando ya se cansa, silencio. El tacto rectal es obligatorio. ¿Por qué? Porque quiero saber si hay impactación. Les he dicho, fecalomas. Obviamente, pues si tienes una cicatriz y piensas que habría de adherencia, no le vas a hacer el tacto. Pero si sospechas de otra cosa, pues fíjate si tiene por el tacto rectal. Puedes ver incluso una masa inflamada, pélvica, dolorosa. Si sospechas esto, tienes que ir a buscar también el tacto vaginal en las damas, porque no vaya a ser que al fondo de saco, en el Douglas, encuentres alguna masa que te esté haciendo algún problema. Los datos analíticos. Si estamos pensando que lo peor es shock hipovolémico, shock séptico y falla renal, ¿qué le pediría? De exámenes. Ok, la radiografía porque me va a servir para saber qué tipo de obstrucción es. ¿Asas delgadas o asas gruesas? Y exámenes de sangre. Urea, creatinina. Ok, ese es para ver función del riñón. Bien, ¿qué más? Hemograma, ¿cierto? Para ver si es que hay más que translocación bacteriana, para saber si ya el paciente está en sepsis. Indirectamente tú dices está traslocado. Indirectamente. Porque las fases que hemos visto, estas 3 fases son bastante teóricas. ¿Cómo las tienes que ir a sospechar? Es cuando evalúes a tu paciente para saber en qué fase está. Y todo esto tienen que pedir, inclusive la gasometría arterial porque te ve el ácido base. ¿Qué disturbio de ácido base tendrías? En un paciente deshidratado, alcalosis. En un paciente deshidratado, alcalosis metabólica. Y si está séptico, acidosis metabólica. ¿Ven? Para eso te sirve. Y miren, la estrangulación intestinal. Miren, este es un asa intestinal, parece una rellena. Ha tenido una obstrucción completa que ha hecho que las asas o los vasos sufran y que ha producido un infarto intestinal, necrosis. Esto hay que sacarlo. Esto ya está muerto. ¿Ven? Y hay ciertas
condiciones, esto no interesa cuando vayan a cirugía, lo van a ver, pero básicamente los intestinos se pueden infartar o no, se pueden morir o no. Sí. Y eso, si no sale, mata al paciente por sepsis. Y acá está, básicamente quiero ver las radiografías porque no es el lástima. Pero acá encuentran las asas dilatadas. Yo les dije, ¿no? ¿Cuál es el contenido de un cuál es el contenido o por cómo están anatómicamente formada el colon? Austras. Las austras se dibujan en una radiografía simple. Normalmente las austras no se ven, pero cuando están construidos sí. ¿Y eso qué significa? Que tienes edema de asas intestinales. No se ve acá, pero se dibuja inclusive el colon. Bueno, esto no nos interesa porque, pero miren cómo están las austras formadas. Y puede dibujarse. Y es más, hay lo que se llama también el vólvulo. Han ido... Ahí está. Ahí están las austras, ¿ves? Eso normalmente, eso no se ve. Entonces, pregunta de examen. Cuando ustedes ven las austras, ¿qué significa? Edema. Edema de pared intestinal. ¿Y acá? No hay austras. Cuando han bailado en la hora loca, o tampoco bailan. Cuando han bailado en la hora loca, ¿no les dan unos globos? Sí. Y el globo no lo retuercen y lo haces así. Ya, imagínate un globo que lo comienzas a hacer, pero en la parte del centro lo llenas de aire y lo tuerces. A eso se llama vólvulo. El vólvulo es una curva que le haces o un estrangulamiento que le haces al colon. Y el vólvulo, ¿dónde creen que se volvula el intestino grueso? Piensen. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente o sigmoides. ¿Cuál de estos segmentos es el que tiene más propensión a volvularse? El vólvulo significa que se dilata y se tuerce. El sigmoides, ¿por qué? Porque el sigmoides es móvil. Sí, así me...